Entre un dios y un animal es un espacio donde te invitamos a reflexionar desde la literatura, las ciencias humanas, el cine y las series sobre temas humanos, demasiado humanos. Soy Pablo Jiménez, magíster en filosofía de la Universidad del Valle en Cali, Colombia, profesor de filosofía y un apasionado por la lectura. Bienvenidos. Por la naturaleza de su oficio, los médicos y los cirujanos se enfrentan a situaciones complejas de vida o muerte. Por ejemplo, cuando una cirugía es muy riesgosa, pero de no llevarse a cabo, la enfermedad que padece el paciente cobrará su vida. Cuando las cosas salen bien con la operación, algunos pacientes lo toman como efecto de una intervención divina, un milagro. Cuando salen mal, algunos allegados del paciente solo culpan al médico cirujano y a su equipo, al error humano. Pero, ¿qué se entiende por milagro? En su obra Investigación sobre el conocimiento humano, el filósofo escocés David Hume define milagro como, abro comillas, una violación de las leyes de la naturaleza, cierro comillas. Sin embargo, en un pie de página, Hume detalla su definición y afirma que, abro comillas, un milagro puede ajustadamente definirse como una transgresión de una ley de la naturaleza debida a una particular volición de la deidad o la interposición de algún agente invisible, cierro comillas. A partir de estas definiciones, Hume argumenta que, debido a que las leyes naturales se establecen mediante experiencias firmes e inalterables, y dado que los milagros son una transgresión de las leyes naturales, entonces la prueba contra un milagro debe ser una ley natural establecida sobre experiencias firmes e inalterables. Y esta prueba es tan contundente como cualquier argumento basado en la experiencia. Por ejemplo, no es un milagro que una persona que goza de buena salud fallezca de forma repentina, o que una persona al borde de la muerte por una grave enfermedad se recupere, porque a pesar de que estos hechos son menos frecuentes que otros, aún se observa que ocurren con cierta regularidad. Además, se explican a través de las leyes naturales. Por el contrario, que un ser humano que lleva muerto por mucho tiempo vuelva a la vida, eso sí que es un milagro, porque es algo que nunca se ha observado en ninguna época y país. Es un milagro cuya prueba en contra es la proposición con respaldo empírico: todo humano ha de morir y lo hará para siempre. Por lo tanto, dice Hume, abro comillas, debe haber una experiencia uniforme contra todo evento milagroso, o de otro modo el evento no merecería esta apelación. Y dado que una experiencia uniforme equivale a una prueba, tenemos aquí una prueba completa y directa desde la naturaleza del caso contra la existencia de cualquier milagro. Cierro comillas. En consecuencia, ignorar la ley natural o la experiencia uniforme que explica que un paciente empeore sus síntomas, mejore, sane o fallezca, no implica necesaria ni probablemente que la explicación obedece a la intervención divina. En este episodio vamos a mostrar cómo se ve reflejada la perspectiva sobre los milagros de Hume en la forma como aborda sus casos de diagnóstico médico el Dr. House, personaje protagonista de la serie House MD. Para ello nos ocuparemos del capítulo número 19 de la temporada 2, llamado House contra Dios. En su célebre cuento Los crímenes de la calle Morgue, de Edgar Allan Poe, el narrador, un personaje anónimo, nos expone las características de la inteligencia que suelen denominarse analíticas, donde dice el narrador que, paradójicamente, estas características no son ellas mismas susceptibles de análisis. Solamente podemos saber de ellas por sus resultados, es decir, por las soluciones que los analistas dan a enigmas y acertijos. También puede decirse que aquellos que poseen en alto grado las características analíticas obtienen de su uso el más alto goce. Así como un atleta de halterofilia se complace en exhibir en competencia su destreza y su fuerza física, el analista encuentra su sumo placer en desenmarañar y resolver acertijos. Incluso, el analista disfruta con las situaciones más triviales, siempre que éstas pongan en juego su talento. La sobresaliente perspicacia de estos analistas asombra al común de las personas, al punto que algunos las consideran sobrenaturales. Pero, ¿cuáles son las características de la inteligencia? Entre ellas están gran capacidad de observación, memoria, deducción, apertura al error e imaginación. En el cuento, la exposición de las características analíticas de la inteligencia es al tiempo la exposición de las habilidades analíticas de Auguste Dupin, una especie de detective honorario que protagoniza el relato de Poe. El narrador también nos cuenta brevemente los orígenes de Dupin, un joven que procedía de una familia ilustre y adinerada. Sin embargo, una serie de eventos desafortunados lo sumieron en la pobreza. Ello alteró tanto su ánimo que no quiso recuperar su fortuna. También se alejó del mundo. Gracias a que uno de sus acreedores le cedió una pequeña parte de su patrimonio,
pudo obtener una pequeña renta con la que podía vivir de manera modesta, satisfaciendo sus necesidades básicas. El único lujo que se permitía eran los libros que leía copiosamente. Por su parte, Gregory House, el médico experto en diagnóstico y personaje principal de la serie House MD, posee al igual que Dupin las características analíticas de la inteligencia. El director del departamento de diagnóstico del Princeton Plainsboro disfruta en demasía con la resolución de enigmas médicos y solo acepta los casos más difíciles y extraños. Lo aburren las consultas generales, pero busca la manera de divertirse con los pacientes, mostrándoles a través de su brillantez intelectual lo torpes que son. House también usa sus altas habilidades de observación y deducción en asuntos cotidianos, prediciendo, sacando conclusiones, lanzando hipótesis sobre el comportamiento de su equipo de trabajo y de su único amigo, el oncólogo James Wilson, con el que llega a vivir en varias ocasiones de la serie. En cuanto a Dupin y su amigo, también vivían juntos. Dice el narrador del cuento, abro comillas, no admitíamos visitantes. El lugar de nuestro retiro era un secreto celosamente guardado para mis antiguos amigos. En cuanto a Dupin, hacía muchos años que había dejado de ver gentes o de ser conocido en París. Solo vivíamos para nosotros. Aunque House no resuelve crímenes cometidos por personas o orangutanes como lo hace Dupin, sí se ocupa de diagnosticar qué enfermedad padece su paciente. En la serie, la enfermedad toma el lugar del criminal. La escena del crimen suele ser el lugar donde el paciente manifiesta los síntomas que lo llevan a ser internado, y los síntomas son las pistas. A Dupin y a House solo les importa resolver el enigma y disfrutan mucho con ello. A Dupin no le interesa el drama personal de sus víctimas y allegados, a menos que contribuyan con pistas. Y House casi no habla con sus pacientes. Cuando lo hace es porque considera que puede obtener información médicamente relevante, pero su trato con ellos es sarcástico, directo, confrontativo, burlesco, pero siempre analítico. Por ejemplo, en otro capítulo, un paciente cuestiona a House por el trato insensible que recibe del doctor. House le responde al paciente con una frase que sintetiza su política de trato con ellos. ¿Qué prefiere, un doctor que le salve la vida o uno que sostenga su mano mientras muere? El paciente para House es un obstáculo en su misión de diagnóstico, pues para él hay dos axiomas de la condición humana, que son, primero, todo el mundo miente, la única variable sobre qué, y segundo, la gente no cambia. Por eso, constantemente y a espaldas de los pacientes, envía a su equipo a allanar sus casas, sitios de trabajo, las escenas donde los pacientes fueron recogidos por urgencias, lugares que frecuenta el paciente, etc., como lo haría un detective que busca al autor de un crimen. Pero poseer habilidades analíticas y gozar mucho con su uso no es lo único que tienen en común Dupin y House. Si bien House no proviene de una familia adinerada que sufrió la quiebra, ni tampoco de una familia de muy bajos recursos, comparte con Dupin su tendencia a alejarse del mundo. Solo a su único amigo, el Dr. James Wilson, House le concede una íntima y excéntrica relación de amistad. Al igual que Dupin, House vive aislado en un apartamento que habita hace muchos años, quizás después de el incidente de su pierna, el cual lo dejó con un dolor muy fuerte y crónico que solo puede paliar con un consumo desmedido hasta la adicción del opiáceo Vicodin. En su apartamento, House se la pasa tocando con virtuosismo la guitarra eléctrica y acústica, el piano y la armónica. Sus instrumentos son lujos en los que invierte mucho tiempo, tanto como el que Dupin invierte en los libros. House posee instrumentos musicales de marcas importantes, gran calidad y algunos pertenecientes a glorias del rock y el blues. Dicho sea de paso, la adicción a las drogas también conecta a House con otro célebre detective analista de la literatura, Sherlock Holmes, otro personaje no solo adicto, también excéntrico y agudo analista. Al igual que House conoce una ciencia, sabe de química, por ende conoce el método científico y lo aplica en la resolución de crímenes. Otras coincidencias son que Holmes también tiene un solo amigo, el narrador de sus aventuras, el médico John Watson. Además de la coincidencia en las iniciales de sus nombres, H de House y W de Wilson coinciden con H de Holmes y W de Watson, las ciencias experimentales y la medicina están presentes en las historias de Holmes y en la serie House MD. Hay que recordar que House, antes de ser médico, quiso ser físico. Las conexiones anteriores entre los tres personajes nos permiten transitar hacia otra característica de House, a saber, su ateísmo.
el cual es uno de los rasgos marcados de la personalidad del médico y de su visión de la vida y el mundo. House es un escéptico religioso declarado y radical. En distintos capítulos su crítica ácida y mordaz no distingue al cristianismo, al judaísmo y a otras religiones. También enfila las características analíticas de su inteligencia contra las supersticiones populares. Por ejemplo, en otro capítulo se obsesiona con probar que es falso que un gato predice la muerte de las personas. House deriva su ateísmo como una consecuencia lógica de su visión científica del mundo. Por ello, siempre excluye explícitamente de sus hipótesis diagnósticas lo divino. Lo sobrenatural no es evidencia y no explica nada. Si bien el ateísmo de House no es el tema principal de la serie, sí cobra gran protagonismo en varios capítulos como el mencionado House contra Dios. Con esto último, llegamos al tema de este episodio número 3, Dr. House y los milagros. House contra Dios es el capítulo número 19 de la temporada 2. En este capítulo el Dr. House y su equipo diagnostican a Boyd, un carismático joven de 15 años que está absolutamente convencido de que Dios lo ha elegido para sanar personas. En la primera escena del capítulo nos encontramos con Boyd predicando en una pequeña iglesia, la cual jugará el papel de la escena del crimen. En esta escena, Boyd comienza su discurso con un relato sobre Asa, el quinto rey de la casa de David, que enfermó de sus pies y no solicitó ayuda de nadie para curarlo, por lo cual su condición empeoró. Aunque la enfermedad no detenía su avance, Asa nunca pidió la ayuda del Señor, y en lugar de ello, confió en los médicos. Luego de contar esto, el joven predicador dice que no hay nada de malo en acudir a un doctor, pero, acto seguido, pregunta de manera retórica a su auditorio: ¿puede un médico sanar con el poder que Jesús dio a sus discípulos? De ahí concluye que los científicos andan con los ojos tapados, sin darse cuenta que nadie puede ser elevado si no es por Dios. Al terminar su discurso se acerca una mujer de la tercera edad que apenas se sostiene en pie apoyada en un caminador. Luego de decirle que él es un instrumento de Dios para sanarla, Boyd le retira el caminador y la mujer puede usar normalmente sus piernas, sin ayuda. Victorioso, Boyd afirma que con fe todo es posible. Sin embargo, de un momento a otro Boyd empieza a manifestar parálisis en sus manos y brazos, cae al suelo y convulsiona. En medio del colapso que sufre por el ataque, de manera irónica le dice a su padre que necesita un doctor. Ya en el hospital, Boyd es atendido en principio por la doctora Alison Cameron y el doctor Eric Foreman, miembros del equipo del departamento de diagnóstico que dirige House. Boyd le dice a los médicos que Dios le dijo que iba a ser atendido por una doctora que alberga sentimientos de venganza por un compañero de trabajo. Esto deja perplejos a Cameron y a Foreman, pues en un episodio anterior, Foreman se quedó con el crédito de un artículo académico escrito por Cameron, y Foreman le dice a Cameron que no son amigos, solo compañeros de trabajo, lo cual genera en Cameron rencor hacia su compañero. Luego, los resultados de los primeros análisis muestran que el paciente tiene niveles bajos de sodio y orina diluida. House decide hablar con el paciente, algo poco habitual en él, pero lo hace porque lo mueve la curiosidad y el placer que le genera controvertir el discurso religioso usando sus elevadas capacidades analíticas. En medio de la discusión religiosa y filosófica, el padre de Boyd entra al cuarto y le da una botella llena de agua al chico. House observa que no es la primera vez que se abre la botella y el padre de Boyd confirma que ha llenado la botella varias veces cada hora, pues a Boyd le gusta estar bien hidratado. De este hecho, House infiere que Boyd se ha excedido en el consumo de agua, lo cual explica el bajo sodio y la orina diluida. Posteriormente, House interrumpe groseramente una consulta de Wilson con Grace, una paciente con un grave caso de cáncer, para hablarle a su amigo sobre Boyd. Para molestar a House, Wilson lo compara con Boyd. Le hace ver que Boyd es tan buen observador y analista de la conducta humana como él y pretende sanar a las personas. Pero House le responde que el chico pretende convencer a los demás que su habilidad se debe a que Dios obra a través de él, para curar enfermos. Y ahí se acaban las similitudes, dice Wilson. En la siguiente escena, Boyd se despierta repentinamente y empieza a caminar solo por los pasillos del hospital mientras entona canciones religiosas. En ese momento, el Dr. Robert Chase, el tercer integrante del equipo de House, aparece para devolver a Boyd a su habitación, pero no puede impedir que el chico vea y se acerque a Grace. Boyd toma su rostro en actitud de sanador y le dice que Dios no quiere que tenga miedo, que lo envió para sanarla y que con fe todo es posible.
En ese momento llega Wilson, quien enojado le pide a Chase que se lleve a Boyd mientras él retira a Grace. House y su equipo interpretan que el delirio de Boyd puede ser producto de un problema neurológico, así que le practican una resonancia a su cerebro. El examen arroja como resultado tuberosclerosis múltiple, lo cual explicaría los delirios. Foreman intenta convencer a Boyd para que tome tratamiento farmacológico, porque de lo contrario los tumores en su cerebro podrían matarlo, pero el chico y su padre se niegan, pues a su juicio Dios quiere que Boyd pase por esa enfermedad sin tratamiento, pues es la manera en la que Dios pone a prueba a sus elegidos. Para superar este impasse, House le pide ayuda a Wilson para que convenza a Boyd de tomar las medicinas. House y Wilson entran a la habitación del paciente. A pesar de que House hace comentarios sarcásticos sobre la religiosidad y la negligencia del paciente y su padre, Wilson convence a Boyd al argumentarle que una de las cualidades de los santos es la humildad, es decir, contemplar la posibilidad de no haber sido elegidos, pues la soberbia es un pecado. Esa misma noche, Wilson visita a House en su casa para mostrarle imágenes de exámenes que muestran de manera contundente que el tumor de Grace se encogió. Para no entorpecer el diagnóstico, House le pide a Wilson que no le cuente al chico, pues creerá que es un milagro y se rehusará al tratamiento. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de House y su equipo, Boyd se da cuenta de la reducción del tumor de Grace y asume que él la curó y rechaza el tratamiento. La salud de Boyd decae ostensiblemente sin el tratamiento. Además manifiesta una fiebre alta, lo cual indica una posible infección y por ende el diagnóstico no está completo. Pero, con auspicio de su padre, Boyd insiste en ser dado de alta, pues el milagro de Grace prueba que él es elegido de Dios, porque la enfermedad lo llevó a conocerla para sanarla. Así que es voluntad de Dios que esté enfermo y debe obedecer sus designios. Finalmente, durante una discusión con Wilson, House plantea la hipótesis que Boyd puede estar infectado por herpes encefálico, que contrajo al tener relaciones sexuales. Esto explicaría la necesidad de Boyd por tomar tanta agua, pues buscaba con ello purificar su cuerpo del pecado de la lujuria, y el exceso de agua explica el bajo sodio y la orina diluida. Además, el herpes explicaría la tuberosclerosis, los delirios y por qué el tumor de Grace se redujo. Ya en la habitación, House le pide al chico que se quite la ropa para observar la particular, visible e inconfundible marca que deja el herpes que contrajo Boyd en la parte baja de su espalda, a la que House llama sarcásticamente la marca de Caín. Boyd se niega y le dice a House que al ingresarlo no había marcas en su cuerpo, pero House le explica que las marcas del herpes tienen imán. Wilson agrega que quitarse la ropa no es un tratamiento médico. Boyd le dice a su padre que lo respalde contra los médicos y le pregunta si no confía en él. El padre responde que confía totalmente en Dios y que confía en Boyd tanto como un padre puede confiar en un adolescente. Ante estas razones, Boyd accede y todos observan que efectivamente tiene la marca del herpes. Una vez más, House comprueba que todo el mundo miente y al averiguar sobre qué mentía Boyd, pudo resolver el enigma. Para descartar ciertos hechos como milagros, House toma como base la argumentación de Hume. En el caso de la señora con el caminador, House le dice a Boyd que después de sanar a alguien, el joven se asegura de mudarse a otro estado antes de que el efecto placebo de las endorfinas vuelva, y con ello reaparezca la enfermedad. En el caso de la señora, que reapareciera la enfermedad que le impedía caminar. Al no hacer seguimiento a sus pacientes, Boyd falta la observación rigurosa y no se da cuenta si mejoran de verdad o no, pero lo asume sin pruebas y a conveniencia para probar su facultad de sanador de fe. Quienes presencian el supuesto milagro tampoco hacen seguimiento y se convencen de ello de la misma manera. En cuanto a saber que Cameron le guarda rencor a Foreman por un incidente sobre la propiedad intelectual de un artículo, sin siquiera conocerlos, House le hace ver a los miembros de su equipo que cualquiera que observe bien se dará cuenta del muro de Berlín del lenguaje corporal que los separa cuando están en un mismo lugar. Además, el chico no especifica las razones de Cameron para manifestar gestualmente su molestia con Foreman. Esta falta de precisión es propia de los augurios y profecías de los astrólogos, por ejemplo. Sobre el tema de las profecías pueden escuchar el episodio número 1 de este podcast, Gabriel García Márquez y el chisme. Por último, para desvirtuar que Boyd curó milagrosamente a Grace, House le dice a Wilson que se han hallado pocos casos, pero con la suficiente frecuencia, en los cuales los virus atacan los tumores cancerígenos y los reducen. Así que,
Grace no se curó por el poder sanador y milagroso de Boyd, sino por el herpes que le contagió el chico al estar en contacto con ella en el hospital, al tomar sus manos o su rostro o compartir cubiertos, por ejemplo. De esta manera, la explicación científica por medio de una interacción biológica entre el herpes y el tumor es una prueba contundente contra la explicación milagrosa. Descarta lo divino del diagnóstico. Cerca del final del capítulo se revela que Chase es quien ha ido llevando el puntaje de un versus House y Dios, y le dice a House que Dios tiene un punto a favor porque el tumor de Grace se encogió. House le responde que fue debido a un virus, es decir, por una causa natural y no divina. Acto seguido, Chase empieza a contraargumentar que Grace debía tener el tipo de cáncer adecuado y Boyd el tipo de virus correcto. House, haciendo eco de Hume, lo interrumpe diciendo que ella se ganó la lotería, algo que pasa pocas veces, pero pasa. A lo que Chase apunta que House lo llama ganarse la lotería y Boyd lo llama milagro. Durante el capítulo House contra Dios, House quita fuerza a la tesis de un Dios que interviene de manera milagrosa a través de un elegido, de un sanador de fe, al contrariar las explicaciones milagrosas con leyes naturales, hipótesis empíricamente contrastables, inferencias lógicas y con evidencia empírica uniforme, tal como lo plantea Hume en su argumentación sobre los milagros. El debate filosófico sobre la relación entre la ciencia y la religión pervive hasta nuestros días, con los milagros como uno de los centros de la discusión. La ciencia y la fe son producto y práctica netamente humana, demasiado humana, características de la naturaleza del nudo que nos mantiene entre un Dios y un animal. ¿Y tú qué opinas? Deja tu valiosa opinión en los comentarios, suscríbete y dale like a nuestro video. También nos puedes encontrar en Instagram como @entreundios y un animal. Síguenos. Hasta el próximo episodio.